Bienvenidos una vez más a mi canal Electrofácil. En el video anterior habíamos dejado en potencia eléctrica y cálculo de consumo de watts para electrodomésticos, y hoy continuaremos con el curso de electricidad básica, más precisamente con conductores eléctricos, tipos de materiales, colores y corriente admisible. Vamos a adentrarnos en el tema de los conductores eléctricos. Primero vamos a definir qué es un conductor eléctrico. Un conductor eléctrico es un material que facilita el paso de los electrones o de la corriente eléctrica a través de las moléculas del mismo. Se emplean para transmitir la energía de un lugar a otro. La parte que conduce es la interior, la cual tiene un material con baja resistividad. Cuando estos conductores tienen su material aislante externo o funda, se le llama cable eléctrico. La conductancia del material está determinada por el coeficiente de resistividad, la cual es una serie de valores que determinan qué grado de conductividad tiene el material, siendo el oro el material con menor resistividad al paso de electrones, pero teniendo un elevado costo de compra. La mayoría de los conductores están formados por cobre, metal que tiene una buena conducción y su precio no es demasiado elevado. El tipo de cobre que se utiliza en la fabricación de conductores es el cobre electrolítico de alta pureza, 99,99%. En la naturaleza encontramos cuatro tipos de materiales: los materiales conductores, los semiconductores, los superconductores y los aislantes. No todos los materiales permiten el paso de la corriente eléctrica. Hay materiales por los que los electrones no pueden circular, ya que tienen una alta resistividad y una baja conductancia. Y hay otros por los que los electrones fluyen con mucha facilidad, es decir, que tienen baja resistividad y alta conductancia. Vamos a conocer estas clasificaciones. En principio tenemos los conductores, que son aquellos materiales que contienen electrones que pueden moverse libremente. Son los materiales que nos van a servir para hacer circuitos eléctricos. Entre los conductores se encuentran los metales, el agua salada, etc. Y por estos materiales los electrones pueden desplazarse libremente de un punto a otro si le conectamos una fuente de tensión. También tenemos los materiales semiconductores, que por ejemplo el silicio o el germanio, los cuales presentan propiedades eléctricas que están entre los conductores y los aislantes. Se utilizan principalmente como elementos en los circuitos electrónicos. Abajo vemos una figura donde se ven circuitos integrados y transistores. Por otra parte, tenemos también los aislantes, que son materiales donde los electrones no pueden circular libremente, como por ejemplo la cerámica, el vidrio, plástico en general, el papel, la madera, etc. Estos materiales no conducen la corriente eléctrica. Ahí en la figura vemos trozos de madera, porcelana, cerámica, mármol, vidrio, plástico, lana. Y por último, dentro de esta clasificación de materiales nos quedan los materiales superconductores. Los superconductores son aquellos que, bajo ciertas condiciones, tienen la capacidad de conducir corriente eléctrica sin ninguna resistencia ni pérdida de energía. Por ejemplo, mercurio, litio, titanio o cadmio. La resistencia de un superconductor, a diferencia de lo que ocurre en los conductores ordinarios como el oro y la plata, desciende bruscamente a cero cuando el material se enfría por debajo de su temperatura crítica. Una corriente eléctrica que fluye en una espiral de cable superconductor puede circular indefinidamente sin fuente de alimentación. Estos tipos de materiales superconductores se emplean en computadoras cuánticas, por ejemplo, baterías de celular y trenes de levitación. A continuación se muestra una tabla con diferentes tipos de materiales, su conductividad y su resistividad.
Recordemos que a mayor conductividad, menor se va a resistir el material al paso de los electrones, y a mayor resistividad, menor va a ser la conductancia. Por eso ahí vemos que el grado de conductancia de la plata es muy alto, al igual que el cobre, el oro y bueno, el aluminio está mucho más abajo. Y en amarillo vemos los conductores que son prácticamente nulos, que son aislantes ya, como el magnesio, el cuarzo, el grafito, la madera seca y el carbón. También podemos clasificar a los conductores por sus propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas describen el comportamiento del material frente a las fuerzas. Las principales propiedades mecánicas de los materiales son la dureza, que es la resistencia de un material a ser perforado o rayado. También la tenacidad, que es la capacidad de un material de no deformarse ni romperse al aplicarle una fuerza. Luego tenemos la plasticidad, que es la capacidad de un material de deformarse por una fuerza y conservar la nueva forma. También tenemos la elasticidad, que es la capacidad de un material de recuperar su forma original al cesar la fuerza que lo deforma. Y estas dos que son las más importantes en el tema de los conductores eléctricos, que es la ductilidad, que es la capacidad de un material de experimentar grandes deformaciones en frío sin romperse. Y por último, la maleabilidad, que es la capacidad de un material de sufrir una deformación plástica sin roturas. Composición de los conductores. Los conductores eléctricos en baja tensión están formados por tres partes. El alma conductora, que es la parte central, la cual está fabricada de cobre y por donde circula la corriente eléctrica. Luego tenemos un aislante o aislamiento, que es el material por el que no puede pasar la corriente eléctrica y que envuelve al alma conductora para que la corriente no salga fuera de la misma. Y por último tenemos la cubierta protectora, que sirve para proteger mecánicamente al cable o hilo. Protege al alma y al aislante de daños físicos y o químicos como el calor, la lluvia, el frío, las raspaduras, los golpes, etc. Los tipos de cables más utilizados son unipolares, formados por un hilo conductor, los multipolares, formados por más de un hilo, las mangueras, formado por 2 o 3 conductores rodeados de protección. En este grupo entraría el cable tipo taller. También tenemos los rígidos, difíciles de deformar, los flexibles, fáciles de deformar, lo contrario al anterior, los planos de forma plana y los redondos de forma redonda. También está el tipo coaxial, utilizado en transporte de señales de TV, el cual se ve en la figura 1. El tipo trenzado, que consiste en pares de alambres de cobre aislantes, los cuales están trenzados alrededor del otro. En la figura 2 lo vemos, que se utiliza mucho en redes de computadoras y todo eso. También tenemos el aislante con capa protectora, al aire, sin aislamiento. Los tipos blindados también, que están hechos de uno o más alambres aislantes, que están colectivamente adjuntos por una lámina de aluminio mylar o tejido trenzado de blindaje. Y también tenemos los cables para baja tensión, para media y para alta tensión. Para llevar a cabo las instalaciones eléctricas debemos tener en cuenta un código de colores. Para las conexiones de tipo a tierra se utiliza el color verde-amarillo, el cual protege la instalación y las personas. Para el neutro, que es donde sale la corriente del circuito y al ser el conductor de menor potencial, se utiliza el color celeste o azul. Y para el fase se utiliza el marrón, el negro, gris, blanco o cualquier otro color que no sean los anteriores. Recordemos que por este cable entra la corriente al circuito. Uno de los aspectos más importantes a la hora de adquirir un cable es la sección del mismo, ya que la sección determina el tamaño del conductor y es la superficie del alma conductora, es decir, la parte central.
El tamaño de la sección determina la corriente admisible por dicho conductor y es lo que debemos calcular de acuerdo a los artefactos eléctricos y consumos utilizados en el hogar. Si el cable elegido no es el adecuado de acuerdo a su sección, porque es más pequeño, provocará recalentamientos por exceso en la cantidad de circulación de electrones. Para instalaciones eléctricas se aconseja las siguientes secciones. La sección mínima de conductores aconsejada para cableado doméstico para una instalación de 2 conductores y tierra con aislamiento de PVC bajo tubo empotrado es cable de 1,5 milímetros cuadrados para circuitos de iluminación, cable de 2,5 milímetros cuadrados para tomas de uso general y también para tomas de uso especial como el baño y el cuarto de cocina, cables de 4 milímetros cuadrados para lavadora, secadora, lavavajillas y termoeléctrico y cable de 6 milímetros cuadrados de sección para la cocina, horno, aire acondicionado y calefacción eléctrica. A continuación, en la siguiente tabla podemos observar la sección del conductor de cobre y la corriente máxima admisible que soportan. Para un cable de 1,5 milímetros cuadrados tenemos una tolerancia máxima de 13 amperes. Para un cable de 2,5 milímetros cuadrados de sección tenemos una tolerancia máxima de 18 amperes. Para un cable de 4 milímetros de 24 amperes. Y para 6 milímetros cuadrados de sección la tolerancia máxima admisible de corriente es 31 amperes. Y bien amigos, hasta acá hemos llegado con el video. No olviden de darle like y suscribirse. También activen las notificaciones, así no se pierden mi contenido. Y vamos a seguir continuando con estos conceptos de electricidad básica en el próximo video. Sin más que decirles, me despido.